César Coronel nos acompaña a través del hilo telefónico. Le saludamos de la manera más comedida, en vivo y en directo, a través de la señal 1040 de Colosal. Placer saludarle, César, bienvenido. Arranquemos el tema político. Seguramente la presencia del señor Sonnenholzner y su renuncia cambian varios temas. Aparece, de acuerdo a muchos, listo para ser candidato. De acuerdo a un periodismo militante, sería el próximo ganador. Yo no lo veo por dónde. ¿Cuál es el criterio que usted tiene? Bienvenido, un placer escucharle. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de la señal de esta prestigiosa radio. Sin duda alguna, cada semana hay un hecho nuevo que comentar en este país. Y usted, como bien conoce, la coyuntura del Ecuador es cada vez más interesante. Es decir, cada semana hay un caso nuevo de corrupción, cada semana hay una nueva noticia, cada semana hay cambios en el gobierno, y esta no ha sido la excepción. En ese sentido, hay que mencionar pues que hace nada más un par de semanas estábamos comentando en todos los medios de comunicación el anuncio de Jaime Nebot de no ser candidato a la presidencia de la República. Eso sin duda alguna le contentó a algunas personas, a otros les generó preocupación, tristeza. Bueno, esa misma noticia también generó un golpe al tablero electoral, es decir, movió las piezas de quienes podrían aspirar a la presidencia del 2021. Eso pasó hace 2 o 3 semanas nada más. Ahora, la renuncia de esta semana de Otto Sonnenholzner, vicepresidente, a esta hora todavía vicepresidente de la República, también yo creo que es una, movida que genera también un golpe en el tablero electoral con miras al 2021. Ahora, yo no podría decir que por ser candidato el señor Sonnenholzner ya va a ganar una elección. No, digamos, aquí en este país todo puede pasar y estamos todavía a 8 meses del proceso electoral, de tal manera que sería yo muy irresponsable al afirmar que cuál sería un resultado si el señor estuviera en la papeleta. Sin embargo, es importante mencionar que el señor Sonnenholzner, por lo menos en las últimas encuestas, tiene buenos números. Luego de la salida de Nebot, creo que sus números mejoran. No me atrevería a dar un resultado definitivo para febrero. Sin embargo, es alguien que tiene posibilidades de disputar, yo creería, en un muy buen nivel, el cargo de presidente de la República. Él ha dejado una ventana abierta, no lo ha afirmado ni lo ha descartado. Y eso sin duda alguna también genera expectativa en algunos sectores. Recordemos que Sonnenholzner no tiene detrás el apoyo de una organización política. De tal manera que habría que ver, primero, si es que llega a ser candidato, y segundo, por qué organización política él decidiría iniciar ese camino electoral. Lo que sí es cierto es lo de fondo, lo conceptual. Y lo de fondo y lo conceptual es que para el 2021... ya la gente, luego de pisar fondo con la corrupción, luego de que la corrupción ha costado vidas, luego de que la corrupción nos ha evidenciado lo peor de la política ecuatoriana, la gente va a tener mucho cuidado en elegir a sus representantes. Yo creo que la gente va a ser mucho más exigente de lo normal y va a procurar, en la medida de lo posible, que esas mujeres y esos hombres que vayan a los diferentes espacios de representación popular sean gente realmente honesta, gente realmente capaz, gente que tenga además propuestas claras y un conocimiento de la cercanía a la realidad de los problemas de las personas. Usted decía hace un momento que Sonnenholzner no tiene partido, y y el correísmo y el morenismo. O sea, la gente estaría votando otra vez por lo mismo. ¿Acaso Sonnenholzner es el nuevo Correa o no nos damos cuenta? No sé, yo soy del periodismo antimilitante, yo no defiendo a nadie. Yo me quedo sorprendido que el señor jure defender a la patria y renuncie prácticamente 9 meses antes, en el momento más álgido de la situación. Para mí, Sonnenholzner hizo proselitismo político con los muertos en el COVID. O sea, no lo entiendo, yo no entiendo. Y el tema de las encuestas, son encuestas pagadas, pues las encuestas nos están vendiendo un candidato, lo mismo que se ha hecho todo el tiempo. Y este es uno de los aspectos.
Me molesta el periodismo militante de tanto periodista, entre comillas, prestigioso, que empieza a agradecerle al señor vicepresidente. ¿Agradecerle de qué? ¿De la corrupción? ¿Agradecerle de qué? ¿De los robos? ¿Agradecerle de qué? ¿De que no se haya hecho nada? ¿De que no se haya recuperado un centavo? ¿De que no empiecen juicios como corresponden, por ejemplo, contra Glass? ¿Por testaferrismo, por peculado, por enriquecimiento ilícito? ¿De qué le estamos agradeciendo? O sea, con todo respeto, pero yo sí discrepo absolutamente de todos estos temas. Yo creo que hasta el instante no tenemos un solo candidato que valga la pena. Y don Nebot, no hay nadie. Y lamentablemente, el panorama como se pinta en este instante es complicado. Sin duda alguna, y claro, mi análisis procura ser lo más objetivo en la medida de las circunstancias y los hechos. En ese sentido, debo indicar que, si usted me pregunta, para mí la salida de Sonnenholzner en este momento es justamente para marcar distancia de un gobierno, sus errores y sus omisiones. Es decir, el tema de salir ahora implica también una estrategia de carácter político para evitar que en una posible campaña de Sonnenholzner la mochila del gobierno con sus errores y omisiones le pese y de alguna manera le genere complicaciones electorales al señor Sonnenholzner. Es mi opinión, es lo que yo creo que ha hecho él y es la razón que está detrás de esta renuncia. Evidentemente habrá que ver qué pasa qué sucede con el paso de los días. Vamos a ver qué decisiones se toman, vamos a ver de qué manera el mapa político va cambiando. Sin embargo, evidentemente, si él marca distancia desde ahora con el gobierno, sería un error, creo yo, que su candidatura sea auspiciada por Alianza País. Es decir, no creo que le convenga electoralmente cargar con la mochila pesada de este gobierno que está a 10 meses ya de culminar su periodo. Es lo que yo creo muy particularmente. Es decir, si yo quiero ser un candidato exitoso y estoy tratando de marcar distancia renunciando mucho antes, sería un error muy grave ir por el mismo partido político que está en el gobierno y que tiene un natural desgaste pues por todo lo que está pasando en el Ecuador. Ahora, usted ha mencionado algunos temas de procesos judiciales. Yo soy un convencido de que los procesos judiciales contra la corrupción se deben desarrollar de manera oportuna, es decir, no esperar a que el corrupto huya o esperar a que las causas prescriban, sino con la velocidad del caso. Y en el caso del señor Jorge Glass, por supuesto que ese tema debe ser en el menor tiempo posible resuelto, y no es uno, sino varios los procesos judiciales en contra de él, y así varios personajes del gobierno anterior. Procesos judiciales que, de demostrarse la culpabilidad, por supuesto, debe aplicarse la mayor fuerza de la ley, y no solamente eso, sino que es hora de que ya la Asamblea Nacional despache las leyes de extinción de dominio, porque no basta con meter preso al corrupto, no basta con tener en la tacunga 3 o 4 años a Jorge Glass y sus secuaces. No, señor, tienen que devolver lo que se han robado. Dicen por ahí que el lagarto que traga no vomita. Bueno, habrá que hacer vomitar al lagarto. Definitivo. Sin embargo, usted en este instante reconoce que Sonnenholzner sí es político, no es apolítico, que está tomando una decisión para alejarse del gobierno, pero quiere ser parte de este gobierno, va a ser el abanderado del gobierno. Le hago una pregunta, ¿usted cree que tiene alguna posibilidad de recibir el apoyo de Nebot? Porque mucha gente dice que será el candidato social cristiano, que por eso le pidieron a Nebot que no corra en las elecciones, que el grupo de poder que está atrás Jaime Nebot es lo suficientemente, ¿cómo le digo?, suficientemente capaz de retirar a Nebot y poner a Sonnenholzner. ¿Cree usted realmente aquello? Yo realmente no me atrevo a dar, digamos, una postura definitiva respecto al cuál va a ser la decisión del Partido Social Cristiano. Sin embargo, lo que yo sí tengo claro es que evidentemente el Partido Social Cristiano ha dejado la puerta abierta a que en cualquier momento pueda ingresar un outsider. Es decir, el abogado Nebot ha mencionado que hay 5 precandidatos del partido, pero podría ser el candidato o la candidata a la presidencia, uno de ellos 5, o inclusive alguien que venga de afuera.
Por lo tanto, yo no me atrevería ni a descartar ni a confirmar que pueda el señor Sonnenholzner también acompañar a la lista del Partido Social Cristiano como de cualquier otro partido, porque evidentemente al no tener una organización política detrás, al menos en los hechos y en el derecho, tendrá que buscar una organización política que lo auspicie. ¿Cuál será esa? No lo sé. Sin embargo, lo que yo sí sé y tengo claro es que los 5 precandidatos del Partido Social Cristiano, Henry Kronfeld, Henry Cucalón, Cristina Reyes, César Rojo, Luis Fernando Torres, son todos personas que tienen credenciales de sobra para poder justamente pelear una candidatura, gente que es capaz, que ha destacado su labor como legisladores, como políticos de trayectoria, que además tienen mucha cercanía con la ciudadanía, que conocen la realidad de los problemas de los ecuatorianos, lo que nos angustia y lo que nos aqueja. Sin embargo, vamos a ver qué será lo que decide el Partido Social Cristiano, cuál va a ser la postura definitiva del partido respecto a la candidatura presidencial. Lo que yo sí estoy seguro es que presentarán los mejores cuadros, esperemos que así sea y que por supuesto esos cuadros estén compuestos por todo el conglomerado del tejido social, no solamente los políticos, que sí, sin duda alguna son importantes, sino también jóvenes, el empresariado, todo el conglomerado que compone esa profundidad del tejido social. Es fundamental que las listas estén integradas de manera heterogénea, gente que sea capaz, gente que sea honesta, gente que conozca de cerca la realidad de lo que pasa, gente con preparación académica y gente que tenga propuestas claras con soluciones definitivas a aquellos problemas que angustian a la gente. A ver, pero ya en el plano serio, si Cynthia Viteri, que es Cynthia Viteri, con todos los méritos, la mejor política que tiene el Partido Social Cristiano después de Nebot, no pudo. O sea, realmente estamos jugando nada más. César. Sin duda alguna, el resultado electoral de cada proceso tiene dimensiones distintas. Es decir, la realidad de hoy, tanto a nivel electoral como a nivel económico, a nivel social, a nivel político, es muy diferente a la del proceso electoral anterior. En el proceso electoral anterior, Cynthia Viteri, candidata a la presidencia de la República, obtuvo un respaldo de más o menos el 24-26% de lo que recuerdo yo en el último proceso electoral presidencial. Y evidentemente eran otros los tiempos, ¿no? Era una candidatura que realmente había generado mucha expectativa, que en su momento llegó a estar en el segundo lugar, luego una billetera muy poderosa de un banquero, a través de una campaña sucia, logró adelantarse en los resultados y el resultado pues fue claro y entró a la segunda vuelta electoral el señor Lasso con el señor Moreno. Ahora bien, ese proceso electoral tiene una diferencia muy marcada con lo que vivimos hoy. Primero porque el candidato más que Moreno era Correa, ¿no? Evidentemente había un correísmo que, aunque debilitado en lo que respecta al gobierno, tenía igual una contundente fuerza electoral. Y Moreno, la verdad es que en su momento, a pesar de ser correísta, tenía una imagen que se había construido con el tiempo y eso de alguna manera también ayudó al correísmo a nivel electoral. Luego ya sabemos lo que pasó pues con las decisiones que fue tomando en el poder el presidente Moreno. Ahora, como le digo, cada proceso electoral es distinto. Hoy la agenda está marcada por la corrupción y el combate a este mal. La agenda está marcada por la salud. La agenda está muy marcada por el tema de la reactivación económica, más aún ahora en la que el momento en el que hemos tocado fondo respecto al tema del desempleo y a la pobreza. Es decir, son otros los temas, son otras las agendas. ¿Qué va a pasar con el resultado del candidato o candidata del Partido Social Cristiano? Habrá que ver quién es el candidato o quién es la candidata, porque evidentemente el partido tiene una votación, digamos, de base, pero habrá que ver también cuánto le suma o le resta a esa votación quien vaya a hacer la ficha que juegue a la presidencia de la República por parte del partido. Digamos, para mí, yo siempre digo que en este país uno no puede predecir lo que va a pasar en una semana,
muy difícilmente me atrevería yo a anunciar o a predecir lo que podría pasar en 8 meses, porque realmente en este país, créame, cada vez que yo me levanto cada día y abro Twitter, me da terror saber con qué me voy a encontrar el día de hoy, digamos, con qué noticia, con qué escándalo nuevo, con qué problema nuevo. Me quedo pensando si el outsider puede ser un político. A ver, explico el tema. Álvaro Noboa empieza a aparecer en redes sociales con enorme fuerza. No tiene en este instante partido político reconocido en este momento. Y todo el mundo lo entiende como outsider, es decir, alguien que no es político, que ha participado en política pero que no es político. Y la gente empieza a decir, bueno, con Álvaro, si hubiésemos votado por él estaríamos mejor. Cierto que no sabe hablar, cierto que no sabe boxear como él mismo decía, cierto que le pueden ganar jugando fútbol, pero todo el mundo entiende que nadie le gana a hacer billete. Y entonces ese outsider podría venir de un político, de alguien que ha participado en varias campañas políticas, pero que el pueblo no lo percibe como político. Es muy probable que algunas personas, por el hecho de que el señor Noboa nunca haya podido alcanzar, y ojo, estamos hablando desde el 98, es decir, hace 24 años, 23 años, el señor Noboa ha intentado aspirar a la presidencia de la República. Es más, muchos en el 98 ni siquiera votábamos, y ya lo veíamos al señor Noboa en la papeleta cuando acompañábamos a nuestros padres a votar en el recinto electoral. Ahora, si bien es cierto que ha sido candidato desde hace más de 2 décadas, es alguien que no ha alcanzado el poder más allá de aquellos 6 o 7 meses que fue asambleísta nacional constituyente. Recordemos que tanto él como su señora Anabela Sin fueron asambleístas constituyentes. Sin embargo, a pesar de eso, la gente no los termina de ubicar en esa casilla de políticos. Por lo tanto, no sé si él entraría en esa categoría de outsider, pero evidentemente la gente no lo termina de identificar porque su paso por la función pública fue muy fugaz y a pesar de todas sus candidaturas nunca ganó la elección de la presidencia de la República. Lo que yo sí creo es que hoy la gente exige renovación en los rostros, pero también renovación en las agendas. Basta ya de que los partidos impongan a la gente las agendas de los partidos. Vamos más bien hacia esa construcción de una agenda de partidos con apertura por parte de la ciudadanía. Es decir, los partidos políticos tienen que abrir muy bien sus oídos hacia lo que la gente le angustia, le preocupa, le quita el sueño. También, por supuesto, con mucha atención a cuáles son hoy los anhelos de los ecuatorianos. Es decir, los partidos políticos deben renovar no solamente sus cuadros, sino también las agendas de los temas que hoy a la gente le preocupan. Y de esos temas podemos hablar de largo. Solo le voy a nombrar 3. Seguridad social, empleo productivo, seguridad ciudadana. Pero podríamos hablar de eso largo tiempo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la consulta de Jaime Nebot, respetándolo como lo respeto, pero me parece un saludo al aire, o sea, con todo respeto, pero en la consulta no hay nada contra la corrupción, en la consulta no hay nada para recuperar dineros, en la consulta no hay los cambios que el país requiere, o sea, si vamos a hacer una consulta, hagámosla bien. Nebot propone 11 puntos, ya, me parecen secundarios, excepto lo del IES, pero hagámosla perfectible, sumemos cosas, hagamos que realmente esa consulta cambie la vida de los ecuatorianos, porque a eso tenemos que llegar. Tiene que haber un cambio completo en el tema. Yo creo que es hora de empezar a revisar los bolsillos de los políticos, sus familiares, sus agnados y cognados, sus prestanombres, sus testaferros, no de hace 10, 12, 13 años, sino desde hace 50, cuando regresamos a la democracia. ¿Cuánto político se transformó en millonario de la noche a la mañana? Eso no puede ser. Tenemos que recuperar la plata del pueblo ecuatoriano. Sin duda alguna, la consulta en la que Jaime Nebot ha intervenido para aglutinar, para coordinar durante más de un año los diferentes temas, diferentes agrupaciones sociales. Él mismo ha afirmado que esta no es una iniciativa partidista, sino una iniciativa ciudadana en la que él simplemente ha hecho como puente de estas diferentes organizaciones
sociales, los sectores populares que respaldan esta iniciativa. Esta consulta popular tiene 3 características importantes. Primero, tener claro que ni las asambleas, ni los gobiernos, ni los partidos políticos o grupos de presión de las últimas décadas han logrado siquiera poner en vigencia o hacer que se cumplan realmente las disposiciones que el pueblo ecuatoriano ha expresado a través de las urnas, de manera directa. Segundo, lo resuelto en la consulta popular que se anuncia no podrá ser bajo ninguna circunstancia revocado, reformado, modificado, sino por otra consulta popular. Es decir, ni la Asamblea ni el presidente de la República podrán modificar lo que el pueblo decida. Tercero, esta consulta pues evidentemente no es un plan de gobierno, pero sí es un complemento de urgente aplicación para evitar la aprobación indebida por parte del gobierno, no solo del dinero del pueblo y sus instituciones que lo sirven, sino también para promover la productividad, la rentabilidad de los sectores básicos de la economía. Es decir, son aspectos importantes, son temas conceptuales en los que debemos trabajar a profundidad. Proteger la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, sancionar los delitos atroces con dureza, de forma drástica. ¿Para eso necesitamos una consulta, César? ¿Para eso necesitamos una consulta? ¿Para eso necesitamos una consulta? ¿O necesitamos que los asambleístas hagan lo que tienen que hacer? O sea, yo no le veo una consulta para aquello. El tema de endurecer las penas, pero si es lo que estamos pidiendo hace rato. Necesitamos verdaderos cambios de timón y eso es a lo que hay que convocarle al pueblo. Jaime Nebot y su equipo de asambleístas lo vienen pidiendo durante muchísimos años. Ese clamor ciudadano de legislar a favor de las víctimas y dejar de alcahuetear a través de las leyes a los delincuentes es un clamor que se ha venido escuchando durante muchos años en la Asamblea Nacional. Pero si usted tiene un equipo de 16, 17 asambleístas, por muy brillantes que ellos sean, como en efecto lo son, lamentablemente de 137 asambleístas que en cambio legislan el resto a favor de los delincuentes, es por eso que se necesita una consulta popular en la que los ciudadanos defiendan esta tesis, voten por esta tesis y esa tesis obviamente se convierta en una ley de la República y nadie pueda modificarla, sino también a través, nuevamente, de la expresión del pueblo que se evidencia en las urnas. Es decir, se ha venido por años levantando la voz de sancionar con dureza los delitos atroces, de legislar a favor de las víctimas y no de los delincuentes. Pero lamentablemente ese requerimiento que tiene eco muy claro y muy fuerte en la ciudadanía no ha tenido eco ni réplica entre los políticos que componen la Asamblea Nacional, quienes, dándole la espalda al pueblo, han seguido legislando para alcahuetear la delincuencia y dejar en la indefensión a la gente con decencia. Mucha gente se pregunta, todo eso nos parece bien, pero ¿qué pasa en la Asamblea? Porque en la Asamblea ha estado Mendoza. Y no me digan que el Partido Social Cristiano no se enteró que era el hombre del maletín. No se digan que no se enteraron que la señora Romo aparentemente era quien entregaba el botín de parte del gobierno para cogobernar. ¿Por qué nunca se denunció estas cosas por parte del Partido Social Cristiano y tuvieron que esperar que sea la prensa la que diga lo que estaba pasando? Yo ahí sí no podría afirmar que se conozcan esos hechos. Yo estuve trabajando y usted me conoce a mí, mi trayectoria, mi honestidad, mis valores a toda prueba, y yo le puedo asegurar que por lo menos durante casi 2 años que estuve trabajando en la Asamblea Nacional no se me hubiera ocurrido que el señor Mendoza estaba haciendo lo que estaba haciendo, peor su vinculación con el tema de lo que ha sucedido en Manabí, lo cual es doblemente lamentable, no solo porque se le roba la plata a los ecuatorianos, sino porque le está robando una provincia tan golpeada como ya de lo suyo ha sido golpeada Manabí. Entonces, lamentablemente hay cosas que se han estado haciendo y que se han podido recién conocer por parte de la prensa porque no se habían conocido con anterioridad. Al menos le digo, en lo que a mí respecta, me consta que
por lo menos mientras estuve en la Asamblea Nacional, ese tema no se lo conocía en estas dimensiones. O sea, César, ahora, usted pensaba que de gratis votaban los asambleístas con el gobierno. Yo le reitero, la corrupción no es nueva. La corrupción no es nueva. Ha estado todo el tiempo. Y se la conoce un poco más en este instante. Es justamente por la prensa. Pero no es porque... O sea, no lo entiendo. No, yo justiprecio el trabajo de la prensa y lo he dicho. Dentro de los 5 ejes para combatir la corrupción está el tema de una prensa libre. Y si usted recuerda, el correísmo atacó la libertad de expresión, intentó aniquilar el de periodismo de investigación y la gente solo ligaba este tema con la libertad de expresión. No, señor, había que ver lo que venía detrás. Es decir, el tema de libertad de expresión era un tema conceptual del que lo tenían discutiendo, cuando realmente por debajo de la mesa el objetivo era tapiñar la corrupción en los hechos y en el derecho. Toda una estructura armada para justamente cubrir la corrupción, no solamente a nivel de CERCOP, leyes de contratación pública, mecanismos y triquiñuelas y leguleyadas para robar de manera, como decía yo, tapiñada, sino también tener una prensa callada que no denuncie esos hechos. Hoy tenemos en cambio una prensa que ha podido denunciar estos hechos de corrupción y que los hemos podido conocer de manera clara. Ahora, en mi respuesta anterior, yo le hablaba puntualmente del caso del señor Mendoza, quien se entendía que votaba con el gobierno porque era parte del partido de gobierno. Evidentemente, con el paso de los meses y de los días, hemos ido descubriendo cómo ha sido, no solamente en el caso de él, sino en el caso de algunos asambleístas y de algunos partidos, el reparto. Ahora, yo creo que es importante también, y nosotros, muchos hemos denunciado estos pactos de repartos en el Poder Legislativo. Se acordará usted que en la última repartición de las comisiones de la Asamblea Nacional, con fuerte voz, yo en varias ocasiones dije, cuidado, este es el pacto del reparto, el pacto de Moreno Lazo, el pacto de Creo Alianza País, que lo que hicieron fue entre gallos y medianoche, e incluso para hacer pactos hay que ser inteligentes, incluso para el reparto hay que ser inteligentes, y le cuento, incluso ese pacto lo hicieron mal, a tal punto que la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, la Comisión de los Trabajadores estuvieron paralizadas por muchos meses, porque hicieron mal el reparto, porque no contaron con los votos de los miembros de la comisión, porque usted puede con la pluma decir Juan Pérez va a liderar tal comisión, pero necesita los votos, pues, de los comisionados de esa comisión para elegir al presidente de esa comisión. Si no los tenía, ¿cómo iba usted a asegurar ese reparto? Bueno, ese reparto mal hecho, sin duda alguna, nos estamos dando cuenta con el paso del tiempo que no ha sido de gratis, que no ha sido simplemente por simpatía. Y ojo, hemos visto lo que ha pasado con Alianza País. Habrá que investigar qué pasó con los otros movimientos políticos aliados que fueron parte de ese pacto de repartos y a ver qué sale con el paso de los días. Vamos a ver, yo no dejo de sorprenderme y no dejo de tener expectativa con lo que pasa cada semana en este país. Ahora, muchas veces el Partido Social Cristiano terminó votando también con el morenismo, correísmo. Eso tampoco lo pueden negar. Siempre el Partido Social Cristiano tuvo una postura conceptual que era muy clara. Siempre que se legisle a favor de la gente, leyes que permitan puntuales beneficios a favor de los ciudadanos, el Partido Social Cristiano va a votar, ya sea con el gobierno o con quien corresponda votar, no por pactos, no por acuerdos. Y usted se da cuenta, el único partido político que no ha participado de ningún acuerdo dentro de la Asamblea Nacional ha sido el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano ha tenido una postura crítica e independiente durante todo el periodo legislativo, y eso le ha permitido en algunas ocasiones apoyar ciertas iniciativas legales, pero también rechazar otras que no han sido beneficiosas para la gente. Ahora, resulta que el Partido Social Cristiano, en el caso, por ejemplo, de los impuestos, desde hace más de 20 años ha tenido una postura clara en contra de poner impuestos a la gente. Resulta que el correísmo de la noche a la mañana tiene una metamorfosis, y luego de que nos metieron impuestos hasta cuando hubo el terremoto, ahora dicen que tampoco creen en los impuestos y respaldan, se unen, se adhieren a la postura del Partido Social Cristiano de no ponerle más impuestos a la gente.
Entonces resulta que ahora existe un pacto entre el correísmo y el socialcristianismo. No, señor, simplemente hubo una coincidencia en la cual no es que el Partido Social Cristiano tuvo una coincidencia con el correísmo. No, señor, el Partido Social Cristiano tiene una postura coherente durante mucho tiempo y el correísmo, en un proceso de metamorfosis temporal, decidió no apoyar impuestos en esta ocasión. Y eso podría evidenciar un pacto bajo ninguna circunstancia. Son circunstancias, son momentos, son coincidencias que se van dando y obviamente no es que le vamos a decir al correísmo, oye, no cambie de opinión, aléjate de la postura que nosotros tenemos porque vayan a creer que tenemos un pacto. Bueno, cada bloque decide cómo vota. Bueno, eso es interesante, ¿no? O sea, cada vez que votan junto al correísmo, morenismo, es coincidencia. Bueno, la vida está llena de coincidencias, dicen. Me quedo pensando en el tema de la vice o del vicepresidente, y digo de la vice, porque aparentemente encabezaría la terna María Paula Romo. Otros dicen que Agustín Albán, pero que por ahí va en los tiros. ¿Cuál es su pálpito, su criterio sobre esta terna que enviaría el presidente de la República? Para su cuarto vicepresidente ha tenido uno por año. Sin duda alguna es algo que yo creo que no se había visto durante mucho tiempo, si no me atrevería a decir que nunca. El hecho de que un mismo gobierno tenga 4 vicepresidentes. Sin embargo, lo de fondo y lo importante es que la terna que se va a enviar en las próximas horas ya a la Asamblea Nacional estaría conformada, salvo que los rumores que se han distribuido sean falsos, entiendo que por la actual ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, entiendo que por el actual ministro de la Presidencia, el señor Roldán, y entiendo que también estaría en la terna la actual directora de la SENAE, la señora María Alejandra Muñoz. Sin embargo, quien quiera que sea elegido o elegida vicepresidente de la República, evidentemente asume un cargo de salida, es decir, un cargo al que le quedan 10 meses nada más, un cargo en el que yo creo que, más aún en las actuales circunstancias, muy poco queda por hacer en el Ecuador. Y yo lo que considero es que el presidente Moreno, en ese sentido, deberá tener de cerca a personas de confianza que le ayuden a dejar la casa en orden, al menos previo a la salida del gobierno. Ahora, de los nombres que se han mencionado, todos ellos son personas que tienen cercanía al presidente Moreno, que tienen capacidad, que tienen experiencia. Por ejemplo, en el caso de María Alejandra Muñoz, es alguien que, más allá de que es parte de este gobierno, ha destacado mucho por un trabajo honesto, decidido, por mejorar muchísimo. Y le digo yo, que soy guayaquileño, que vengo de una tradición portuaria, conozco los esfuerzos que se han hecho por mejorar el tema a nivel aduanero en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Es decir, creo yo que María Alejandra Muñoz está haciendo una gran gestión en el Servicio Nacional de Aduanas y también, obviamente, es un cuadro interesante para la vicepresidencia de la República. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, vamos a ver quién de los tres tiene los votos. César, o sea, ¿hay gente honesta con Moreno desde su criterio? ¿Perdóname? ¿Hay gente honesta con Moreno en el gobierno de Moreno desde su criterio? A ver, yo siempre he dicho que en todos los gobiernos, oiga, hasta le podría asegurar que en el correísmo usted podría sacar gente que fue honesta, que trabajó con honestidad, pero también... Por excepción será, por excepción para que se cumpla la regla, porque yo me llevo por el dime con quién andas y te diré quién eres. Yo, por ejemplo, le he anotado el nombre de una persona en específico. Yo creo en la honestidad, en la capacidad y en la gestión que ha desarrollado María Alejandra Muñoz, por ejemplo, alguien a quien yo no es que conozco, no es que es mi amiga, no por eso es que la defiendo, pero me consta por el trabajo que yo desarrollo, el trabajo honesto que ha desarrollado al frente de las aduanas. Entonces, yo no puedo obviamente generalizar de que este sea un gobierno 100% honesto ni tampoco 100% corrupto, pero sí puedo hablar de casos puntuales de personas cuyo trabajo yo le he dado seguimiento y me consta, salvo que se demuestre más adelante lo contrario, un trabajo sacrificado, un trabajo de verdadera entrega a la patria, de honestidad y de responsabilidad. Ahora, luego no puedo hablar por el resto de gente, evidentemente, si no conozco, no le he dado seguimiento, mal podría yo decir que son personas honestas, ¿no?
varios temas que son siempre importantes. Permítame que le insista en el tema de la señora Muñoz. Es ella la que estaba regalando todo lo que incautaron en aduanas, ¿no? Como que fuera propiedad personal, en medio de una campaña política hace un mes atrás. Es ella, ¿no es cierto? Yo me quedo pensando, ¿cómo así regalan las cosas de la aduana? Si esto le pertenece al pueblo, pues porque se incautó. Y no es ella quien debía regalar las cosas. Sino el asunto es que, no sé, para mi criterio, lo que se incauta en aduanas, que es nuevo, que es bueno, que es costoso, no es que se debe regalar, sino se debe vender a un menor precio con la finalidad de recuperar los dineros del Estado. Y la plata del Estado no se regala. Yo por lo menos insisto en esos temas. O sea, respeto mucho su criterio, pero mi criterio es diferente en torno a la señora. Y en torno a María Paula Romo, no sé si se destapan las cosas nada más, porque de alguna manera ella ha sido la que ha estado gobernando. Yo la verdad que no quiero que se confunda mi apreciación respecto a una funcionaria pública en temas puntuales a los que me he referido, que se lo confunda con una defensa a una persona. Es decir, yo no estoy aquí para defender absolutamente a nadie más que a mí mismo, digamos. Sin embargo, existe pues dentro de la ley el procedimiento de incautación, de remate o de incautación y posterior donación de aquellas cosas que pasan por infracciones aduaneras. Es decir, eso está en la ley, está arreglado, e incluso en un proceso de pandemia como el que estamos viviendo en el Ecuador, se permite que este tipo de productos, sin pasar por el remate, se donen a diferentes instituciones, organizaciones y personas para justamente lograr de alguna manera colaborar con el proceso de pandemia. Eso existe en la ley, digamos, no quiero yo ahondar mucho en el tema porque cuidado y se confunde mi puntualización o mi aclaración con defensa a una persona en específico, a quien le digo, ni siquiera tengo el gusto de conocer personalmente, sino simplemente por la gestión que se desarrolla y por mi trabajo como abogado y como obviamente alguien cercano del sector empresarial. Usted conoce que yo toda mi vida fui abogado de empresas, hice mi maestría justamente en Derecho de Empresas y evidentemente tengo cercanía y conozco el sector, sé lo que es bueno y lo que es malo y quienes han hecho un buen trabajo y quienes no lo han hecho bien. Y por eso hablaba yo de este tema puntual. Ahora, el gobierno en general tiene muchos errores y omisiones que sin duda alguna, más allá de que podamos ahondar en ellos, las cifras los evidencian. Es decir, la gente se da cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. Habrá que ver cómo terminan estos 10 meses. Yo creo que el presidente Moreno debe ir dejando ya la casa en orden, procurar al menos dejar la casa en orden, porque viene un gobierno que va a venir a enfrentarse con retos muy importantes. Yo creo que el Ecuador está por elegir en febrero del 2021 más que un presidente, un síndico de quiebra, ¿no? Como bien dice aquella frase popular. Sin embargo, yo nunca pierdo el optimismo, quizá porque soy muy joven, pero nunca pierdo la esperanza de que ojalá y algo bueno llegue a pasar en el Ecuador en los próximos meses y podamos resurgir de aquella crisis tan profunda en la que nos encontramos estancados. Ojalá que sí. Me quedo pensando en algunos temas, en la próxima campaña electoral. Otro que aparece con alguna fuerza y con ideas es Gutiérrez, Lucio Gutiérrez. ¿Cuál es su concepto en este análisis que hacemos de varios de los candidatos? El expresidente Gutiérrez tiene evidentemente un electorado mínimo. Yo no creería que en estos momentos, más allá que nos caiga bien o nos caiga mal el señor Gutiérrez, yo no creo que después de todo lo que ha pasado el señor Gutiérrez tenga un muy alto respaldo popular. Además que recordemos que el 44% del padrón electoral está conformado por gente entre los 16 y los 35 años. Y la gente comprendida en ese rango de edad o estaba muy pequeña cuando Gutiérrez fue presidente, o incluso estando en una edad ya de saber quién era el presidente de la República, no lo recuerde o tenga pocos recuerdos gratos de aquella época, ¿no? Además que el presidente Gutiérrez estuvo gobernando menos de 2 años, si no me equivoco, y esto no es que puede generarle a la gente un impacto permanente en la memoria. No sé qué habrá pasado, pero yo me atrevería a decir que siendo el votante, un votante nuevo, un votante joven que no conoce al expresidente Gutiérrez, mal podría
yo decir que va a tener algún éxito electoral. Es mi opinión, pues, ¿no? Pero como yo le digo, créame, en este país todo puede pasar. O sea, un país donde Bucaram fue presidente, todo es posible. Es un país donde la familia Bucaram, después de 30 años, sigue cercana a los gobiernos, sigue cercana a los repartos. Todo puede pasar en un país así. Me quedo pensando en aquello, lo último que usted acaba de decir, en donde todo puede pasar. Y me quedo pensando en los productos de Roche donados al gobierno nacional y que eran vendidos por el entrenador de Salcedo. Producto que fue regalado al IES y que se lo vendía en $1,000 cada ampolla. O sea, ¿a qué nivel de degradación llegamos? Y no solo es la persona que vendía, sino el propio gobierno. ¿Quién sacaba estos medicamentos desde el IES para venderlo en medio de la mortandad de la gente? Eso no solamente que evidencia corrupción, sino además indolencia por parte de los corruptos e ineptitud y complicidad por parte de los funcionarios públicos. Eso evidentemente no solo que debe ser perseguido, investigado, sancionado, sino que además debe generar rechazo en la ciudadanía, debe generar rechazo generalizado, porque lo que se está haciendo es jugar con la vida de la gente, y eso evidentemente es al final del día algo que se traduce en costos de vidas humanas, en perder al abuelo, en perder al amigo, al hermano, al primo, aquel familiar que por no poder tener la medicación adecuada o la disponibilidad incluso de camas de cuidados intensivos fruto de la corrupción, esto deriva en muerte. Eso realmente debería ser sancionado con muchísima dureza, con contundencia, y no cuidado queda en simples temas administrativos o en simples sanciones, digamos, simbólicas, ¿no? Cuando yo creo que son temas mucho más graves y que tienen trascendencia. Y ojo, y que no quede ahí, sino que además vayamos hacia reforzar controles, hacia depurar el sistema de salud pública y de la seguridad social, hacia tecnificar estos procesos de compras y ventas de productos. No puede ser posible que los ecuatorianos sigamos viendo cómo en nuestras narices se roban los medicamentos, se roban la plata, y simplemente la justicia hace de la vista gorda o establece sanciones muy simbólicas que al final del día generan impunidad. Y este siempre será un problema, ¿no? O sea, porque hasta ahora no vemos que se empiece a atacar la raíz del problema, que es la politiquería, que es esta entrega de poder, como usted bien lo decía. Increíble que los Bucaram, prácticamente sin asambleístas, sin nada, tengan tanto poder para corromper el sistema. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? Ahora escuchamos al señor que dijo que le robaron la avioneta, que la alquiló. Bueno, ¿qué mismo hizo? O sea, ¿pueden seguir tomándonos el pelo, cambiando de declaración todo el tiempo? Lamentablemente, la gente de la familia Bucaram y sus allegados nos tienen ya acostumbrados a este tipo de shows, a este tipo de situaciones. Pero lo que podría ser risible en este cambio permanente de versiones, que yo no fui, que yo no sé, que yo no conozco, que mi amigo es el padre, que no es el hijo, bueno, todo ese tipo de cosas que nos pueden causar risa, realmente al final del día lo que han hecho es traducirse en muertes. Y yo siempre lo pongo esto en contexto, es decir, no hay que pensar únicamente en la plata que se robaron, sino en las vidas que quitaron, en las vidas que no se pudieron salvar, en las vidas que no se pudieron atender de manera apropiada, en aquellas personas cercanas a cada uno de nosotros, porque yo estoy seguro, sobre todo acá en la ciudad de Guayaquil, cada uno de nosotros tiene un familiar, un amigo, alguien que perdió la vida por no tener acceso inmediato y oportuno a la atención médica. Eso es lo que realmente hay que tener en cuenta, que esta familia, que esta gente es sinónimo de muerte, de dolor, de angustia para los ecuatorianos. Y sinónimo de dinero para ellos en lo personal, pero el gobierno no se da cuenta o nunca se dio cuenta de aquello, y eso es lo que nos preocupa, que continúen estos problemas, que sigamos viendo para otro lado. Mire, la impunidad total. Acabamos de conocimos hace 3 días del fallecimiento del papá de el periodista de La Posta, Luis Eduardo Vivanco.
Vivanco posteaba desesperado que necesitaba auxilio. Demoró más de 1 hora la ambulancia del ECU 911 en llegar. Y ya Vivanco posteaba que ha pasado más de 1 hora y que el papá más pronto falleció. Y esto se queda así, nada más en ponerlo en redes sociales. No hay sanciones. El ECU 911 no tiene la obligación de en 10 minutos estar ahí con una ambulancia. Si esto le pasa a Vivanco, de los periodistas más importantes, en este momento actual del Ecuador, el que tiene el teléfono de María Paula Romo, el que le puede llamar inclusive al propio presidente de la República, si esto le pasa a él, ¿qué le pasa? ¿Qué no le va a pasar al pueblo? Y nos quedamos simplemente con que no llegó la ambulancia y punto. Falleció una persona y no pasa nada. ¿Cuándo vamos hasta el fondo? ¿Cuándo se empiezan a poner sanciones? Porque esto es absoluta negligencia, pues. Sin duda alguna es lamentable. Obviamente debo primero, más allá de que en privado lo he hecho, y ahí hay 2 cosas al respecto. Primero, que en privado yo he enviado a Luis Eduardo, a quien considero amigo, además es mi vecino, él vive exactamente en el edificio del frente de donde yo vivo. Sin duda alguna es lamentable lo que ha pasado y le he dado mi sentido pésame, pero adicionalmente también mi solidaridad, y esto lo hago público, por los ataques que ha recibido, incluso y respetando el dolor de su padre, porque a veces las redes sociales no respetan absolutamente nada, ni siquiera el dolor que alguien siente por perder a su padre. Ahora, evidentemente usted pone un ejemplo, uno de tantos, es decir, lo que usted acaba de narrar es algo en lo que se sienten identificados muchísimos ecuatorianos, que ven morir a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares cercanos, por no recibir atención inmediata, por no llegar la ambulancia al momento adecuado, y eso sucede no de ahora, sucede desde hace mucho tiempo, y eso no puede seguir pasando, porque al final del día esto cuesta vidas. Pero lo de fondo y lo conceptual es que debemos exigir un sistema de salud que realmente funcione, una seguridad social que realmente genere prestaciones y, por supuesto, un gobierno que sirva a la ciudadanía comprendiendo que están de paso, que son empleados de los ciudadanos, que los ciudadanos somos los verdaderos mandantes, que los ciudadanos debemos recibir servicios de calidad y no migajas. Interesante lo que usted acaba de decir. Pero si me permite, lo asocio con una de las preguntas de la consulta: fortalecer municipios. ¿Fortalecer municipios no es fortalecer oídos sordos? ¿Qué pasa en Quito, por ejemplo? Aparentemente no pasa nada cuando pasa demasiado. El rato que fortalecemos a los municipios solo por fortalecerlos, no estamos generando mini estados dentro de otro estado. Recordemos, por ejemplo, las universidades, que hablan de solidaridad, de enseñanza, etcétera, etcétera. Pero el momento del momento no pudieron ser solidarios. Que al resto le rebajen el sueldo, pero que a nosotros no nos toquen. O sea, nadie puede dar lo que no tiene, y esa es una preocupación. O sea, lo primero que tienen que dar los centros de estudio, los políticos, es un ejemplo de honestidad y de moral, y eso no se ve por ningún lado. Hay que predicar con el ejemplo. Los ciudadanos debemos recibir desde la clase política, deberíamos recibir un ejemplo de honestidad, un ejemplo de trabajo, de esfuerzo, pero hoy recibimos todo lo contrario por parte de nuestra clase política, y evidentemente hay que ir hacia ese proceso de dignificar la política, de reivindicar el servicio público, de elegir correctamente a nuestros representantes para evitar que siga sucediendo aquello que hoy sufren los ecuatorianos, y es una corrupción generalizada y enraizada en la totalidad de nuestro país. Yo reitero la invitación: hay que dignificar la política, hay que reivindicar el servicio público, hay que empezar desde la educación en los hogares y en las aulas, pero sin duda alguna hay que hacerlo ya, no hay que esperar más, y el 2021 creo que va a ser una oportunidad interesante, luego de que la gente ha caído fondo y que ha sentido tan cerca el dolor de perder la vida de un familiar como consecuencia de la corrupción. El tiempo siempre es nuestro enemigo, pues, ¿no? Y evidentemente yo estoy más que agradecido por esta oportunidad. Realmente ha sido una conversación intensa la de hoy, una conversación desafiante, le soy muy sincero, pero agradable siempre de conversar con usted, porque... Una pregunta más, si me permite. Hoy hay 7 detenidos y equipos telefónicos, dinamita y vehículos decomisados a través de un operativo ejecutado por la Fiscalía de Ecuador y la policía. Aparentemente son quienes pusieron el artefacto explosivo en Teleamazonas, Guayaquil. Es bueno, ¿no? En buena hora. La verdad que me agarra usted con esa noticia, no la conocía, y es así, si han logrado dar con este hecho, en buena hora. Y habrá que ver
qué conexiones tienen con las denuncias de corrupción que ese mismo canal ha estado haciendo. Ojo, cuidado, y fue un tema ligado a las denuncias de corrupción que el canal ha estado liderando. Sobre todo una periodista tan brillante como es Dayana Monroy, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y que ha hecho un trabajo realmente muy, muy minucioso, y eso evidentemente también genera riesgos. Y yo creo que es fundamental que en lugar de que los policías estén cuidando a los corruptos y ladrones y haciéndole guardias y honores a ciertos politiqueros, deberían más bien proteger y precautelar la vida y la integridad de nuestros periodistas de investigación, que a veces se exponen justamente por descubrir la verdad. César, muchas gracias. Un abrazo. Siempre es un placer conversar con usted. Más bien para mí la gratitud por este espacio, y por supuesto reiterar la invitación a quienes nos escuchan a seguir esta conversación en las redes sociales @CésarCoronelS. Gracias por la oportunidad, un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Este es Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, en www.radiocolosal.com, para Ecuador y para el mundo. Son exactamente las 7 de la mañana.